Jueces capítulo 16, verso 20, dice la Biblia, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El tema en esta noche, mañana o tarde, a la hora que estés escuchando el mensaje, es jugando con fuego hasta que el fuego te consume. Los que conocen la historia de Sansón saben que Sansón era un personaje escogido por Dios para salvar a su pueblo de la opresión de los enemigos. Sansón tenía un voto nazareo y uno de esos requisitos de ese voto era que no se podía cortar el cabello para que el poder de Dios pudiera venir sobre él, aparte de otras cosas. Sansón tenía el cabello largo y Sansón, por tener ese voto, junto con el cabello largo, pues descendía el poder de Dios de una manera extrema. La Biblia registra a este personaje como el hombre más fuerte de la Biblia después de Jesús. Yo quiero comenzar este mensaje diciéndote que hay una mentira que muchos se han creído. Y esa mentira es que quizás la gente puede seguir pensando que puede seguir pecando sin que hayan consecuencias. Quizás tú piensas que como nadie te está viendo y estás cometiendo el pecado, que como tu pastor no te ve ni tus hermanos de la iglesia, piensas que no van a haber consecuencias. Quizás tú dices: han pasado 2 años, 3 años y yo estoy haciendo este pecado en lo oculto y no ha pasado nada. Pero eso se llama misericordia de Dios. La gente en realidad piensa que puede seguir pecando sin que no le suceda nada, como si Dios fuera cómplice o como si Dios no fuera santo. Mira, Dios no es cómplice de tu pecado. Yo te lo quiero dejar claro. Escúchame bien, porque Dios está hablando ya en este tiempo. Dios no es cómplice y nunca lo va a ser de ese pecado que estás haciendo en lo oculto. Dios es santo. Dios ha tenido misericordia y por eso todavía no ha habido una consecuencia, porque lo que Dios quiere hacer es que tú llegues a un punto de arrepentimiento, a un punto en el cual tú digas: ya no quiero seguir pecando contra el Señor. Y yo sé que muchas veces te has sentido que la has embarrado y que quieres salir de ese pecado, pero ahí vas otra vez y dices: bueno, la carne, la tentación es muy fuerte, voy a pecar y quizás no pase nada. Pero después de eso tú sabes cómo te sientes: vacío, destruido, sucio y lejos de la presencia de Dios. Mucha gente piensa que la misericordia es una excusa para vivir en pecado o para vivir en rebelión. Dios es misericordioso. Estamos en el tiempo de la gracia. No va a pasar nada. Eso es una mentira que te ha inculcado el mismo Satanás para que sigas pecando o para que creas que tú tienes un permiso para pecar. Mira, Sansón pensaba exactamente igual. Él jugó con el pecado, acarició a Dalila cuando el mismo Señor había dicho a su pueblo que no podían ellos juntarse con mujeres de otras naciones. Pero no, él fue y se enamora de una filistea. Él menospreció su llamado, menospreció el llamado que él tenía de ser el juez en ese tiempo. Escúchame bien, de ser el juez para salvar de la opresión al pueblo de Israel. Pero un día Sansón despertó, y ¿sabes lo que pasó cuando Sansón despierta? Ya era demasiado tarde. Le había revelado el secreto a Dalila del voto que él tenía y del poder que le otorgaba su largo cabello. Un día despertó, Dalila le había cortado las 7 trenzas, el pelo, y por ende el Espíritu Santo ya no descendía sobre Sansón. El Espíritu ya no estaba. El Espíritu se había
alejado. Y yo vengo a decirte en esta noche de parte del Señor que despiertes hoy. Escúchame, despierta antes de que te levantes en ruina. Despierta hoy antes de que tú vengas y abras los ojos y digas, ¿qué pasó aquí? Si ha ido la presencia del Señor, tú tienes que despertar porque estás dormido, estás dormida. Tienes que despertar antes de que te levantes roto y destrozado, antes de que tú sientas que el poder de Dios se fue definitivamente. La Biblia dice que no contristes al Espíritu Santo de Dios por el cual tú fuiste sellado. Escúchame bien, para el día de la redención. Tú has sido sellado con el Espíritu Santo, amado hermano, creyente. Todo aquel que ha aceptado a Jesús ha sido sellado. Y estoy predicando más a la iglesia en general. Ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y tú no puedes hacer que el Espíritu Santo del Señor se contriste, porque un día pasará lo que pasó con Sansón, que él pensaba que tenía la fuerza, pero ya el Espíritu no estaba ahí. Escúchame bien, el pecado no se va a quedar quieto ni se va a quedar en el mismo lugar, sino que mientras más tú sigues pecando, el pecado siempre te va a llevar más lejos. El pecado siempre te va a llevar a profundizar en el pecado, y más cuando caes en lo mismo y en lo mismo. Oye lo que te vengo a decir en este tiempo. El pecado a veces y muchas veces comienza por algo pequeño, por un leve vistazo, por una mirada que tú diste a la izquierda o diste a la derecha. Escúchame, si tú miraste algo que sabes que no puedes ver, esa primera mirada que no la pudiste evitar, esa primera mirada no se te va a contar. Pero cuando tú miras y volteas y dices, reprendo a Satanás, ¿verdad? Y dices, no voy a volver a mirar. Pero si tú vuelves y miras, desde ahí se te cuenta ese pecado. Déjame decirte, porque quizás la primera no lo pudiste evitar, pero ya la segunda te llamó algo la atención si volviste a mirar. El pecado a veces, mira, comienza hasta por una mentira. Escúchame bien. Hay gente que dice, no, yo tengo que decirle esta mentira para que me salgan las cosas bien. El enemigo te tiene engatusado o engatusada diciendo mentira para que tú continúes diciendo mentira y digas, no pasó nada, puedo volver a mentir. No pasó nada, puedo volverlo a hacer. El pecado quizás a veces comienza con una caricia indebida, con algo. Mira, mi hermano, yo te voy a decir algo en el nombre de Jesús. La Biblia dice que la concupiscencia, que es el deseo de nuestra carne, mi hermano, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por muy pequeño que tú piensas que es el pecado, ese pecado te va a llevar directamente a una muerte espiritual, a una separación de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea que el pecado nos destituye a nosotros de la gloria del Señor. El pecado, mira, se convierte en un hábito, se convierte en algo normal. Sansón mismo repetía sus errores pensando que tenía él el control. ¿Y cuántas personas, cuántos cristianos, cuántos creyentes, cuánta gente ha volvido a caer en el mismo pecado, en la misma situación, en la misma circunstancia, diciendo no va a pasar nada porque Dios viene y me perdona? No va a pasar nada porque el domingo yo voy a ir al altar y Dios me va a perdonar. Claro que Dios te va a perdonar por su grande misericordia, pero un día puede pasarte lo mismo que le pasó a Sansón, que de tanto estar confiado y volver a repetir el mismo pecado, se despertó y se dio cuenta, escúchame, que el poder de Dios ya no estaba ahí. El pecado endurece el corazón, escúchame, porque Dios está bajando su voz desde el mismo cielo en este tiempo para que ya no vuelvas a pecar, para que no sigas cayendo en lo mismo. Escúchame, el pecado, cuando lo vuelves y lo repites, a veces ya ni duele, se hace normal. El pecado a veces ya ni incomoda, ya no se llora por lo que estás haciendo. ¿Pero por qué? Porque te has acostumbrado y has entrado en esa laguna y ya para ti es normal. Pero déjame decirte algo, cuando tú estás lleno de ese pecado, tú te das cuenta
que no fluyes para Dios, que no puedes servirle bien al Señor, que si eres predicador o eres predicadora, jamás de los jamases el Señor va a permitir que haya una unción en ti, porque es que el pecado te va a separar, escúchame bien, te va a separar de la gloria de Dios, y sin gloria de Dios no hay unción, y sin unción no hay palabra tocante. Gloria al nombre de Jesús. La gente a veces ya ni le incomoda lo que hace porque se ha acostumbrado, tienen el corazón endurecido. Y la Biblia dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso es Hebreos 3:13. Mira, el engaño del pecado hace que la gente se endurezca. Gloria al nombre del Señor. El engaño del pecado hace que el corazón ya no sienta nada. Escúchame bien, que la palabra cuando te la predican, quizás en la iglesia o viene un siervo de Dios, estás tan acostumbrado al pecado que ya para ti tú dices, no, eso es normal para mí y no pasa nada. Este pecado está oculto, este pecado solamente soy yo el que lo sé. Sí, tú nada más mira para el cielo y date cuenta que Dios está ahí y te está mirando. Y la Biblia dice que Él está alrededor nuestro. Escúchame, Él siempre está ahí, Él siempre te está viendo. Y no eres tú nada más el que sabe lo que tú estás haciendo. Papá está viendo tu pecado. Aleluya. Y quiere que tú te vuelvas a Él. La misma Biblia dice en Isaías capítulo 1, verso 8. Venid luego, dice Jehová. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Mira, si tú estás lleno de pecado, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. ¿Sabes por qué? Porque un día ese pecado puede salir a la luz y vas a caer en vergüenza. La misma Biblia dice que no hay nada debajo del cielo que no ha de ser descubierto. El pecado se tiene que descubrir un día. El sol no se puede tapar con una mano todo el tiempo. Escúchame, el pecado te separa de la misma presencia del Señor. No solo nosotros perdemos poder, es que perdemos también la comunión con el Señor. Cuando Dios quiere usar a alguien, nosotros mismos decimos que nosotros somos vasos, ¿verdad? Que Dios usa. Pero si Dios quiere usar un vaso, créeme, el vaso tiene que estar limpio, porque tú no vas a ir a la cocina y coger un vaso sucio para echarte agua negativo. Pues Dios también va a hacer lo mismo. El vaso que Él va a escoger para servirle a su pueblo, ese vaso tiene que estar limpio. Él no va a coger un vaso sucio para darle comida o bebida sucia al pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Mira, yo siento la presencia de Dios aquí. Hay que parar de pecar. Tú no te vas a morir si tú no pecas. Déjame decírtelo de esa manera. Yo también luchaba con muchas cosas y yo mismo me decía, Alex, tú no te vas a morir si tú no pecas. Tú tienes que hablarle a tu carne. Y ese es el espíritu que Dios ha puesto dentro de ti para hablarle a tu carne, y tu carne tiene que saber que aquí manda el espíritu. Gloria al nombre del Señor. Mira, como Sansón, muchos empiezan jugando con lo prohibido. Una conversación secreta, una doble vida, una pequeña desobediencia. Pero lo que se juega, escúchame, lo que se juega, se paga. Si tú juegas con fuego, un día tú te vas a quemar. Tú no puedes jugar con fuego y no quemarte. No sé si tú has visto en los circos a veces que hay accidentes porque los payasos están jugando con el fuego hasta que se prenden en fuego. Mira, el pecado no tiene freno. El pecado es una trampa del mismo diablo. Recuérdate a Judas, una bolsa de moneda, él lo llevó al suicidio. Tú tienes que despertar de ese pecado y que sepas que Dios está hablando. La Biblia dice que la paga del pecado es muertes. Y tú no quieres tener una muerte espiritual. Así que no confunda la paciencia de Dios con su aprobación. Dios ha permitido que tu pecado todavía no haya sido descubierto, pero eso no quiere decir que tu pecado está siendo aprobado por Dios. Eso se llama paciencia. La Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero Dios no es ciego. La Biblia dice que Él no tendrá por inocente al malvado. Léete Éxodo 34 del 6 al 7. No tendrá por inocente al malvado. Escúchame bien. La misericordia te da tiempo, pero la misericordia no es que te da permiso
La misericordia de Dios te está extendiendo un tiempo a ti para que tú llegues a los brazos de Cristo, porque el Señor no quiere que el juicio caiga sobre ti, porque la Biblia dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que no verá la vida, pero que la ira de Dios está sobre él. El Señor, la Biblia dice que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escúchame, por eso te dije que Dios no te está aprobando el pecado porque nadie sepa tu pecado. Dios está siendo paciente porque no quiere que te pierdas. Él no quiere que te pierdas ni perezcas, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy Dios está llamando a alguien que está viviendo en pecado. Sí, yo sé que somos seres humanos, que estamos en este estuche y que estamos en esta carne. Pero como yo he dicho antes de tú decir que estamos en la carne, tú tienes que decir que estamos en el Espíritu. Cambiar la frase y declarar de que tú vives en el Espíritu. Porque la misma Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Qué quiere decir? Que hay una condenación para los que viven en la carne, así que tú no puedes seguir diciendo que vivimos en la carne. Comienza a decir que vivimos en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Mira, cada vez que tú pecas y sigues en pies, es la gracia de Dios. No es que Dios te está dando derecho a pecar. No es que Dios te ha regalado un permiso ahí extendido para que sigas cayendo en pecado. Escúchame bien. Eso se llama la gracia de Dios. Pero todo tiene un límite. Llega el momento del juicio. Sansón pensó que todo seguiría igual. Pero ese día, Dios ya se había apartado de él. Oh, sorpresa para Sansón. Que Sansón pensaba que ahora iba a ser librado nuevamente de los filisteos. Sí, Pepe, esta vez pasó diferente. La gloria y la presencia de Dios ya se había ido y hoy Dios te está diciendo, el tiempo del Señor tiene un límite. Así como tú tienes una paciencia, ¿verdad? El Señor la tiene mucho más extendida que en nosotros porque su misericordia es grande. Pero la Biblia dice que no contenderá el Espíritu de Jehová para siempre con el hombre. Hay un límite, escúchame. Y ese pecado un día puede salir a la luz. Cuídate, porque el enemigo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. No ha sido devorado o no ha sido devorada, escúchame, por la misericordia de Dios. Tú que sirves en la iglesia, tú que cantas, tú que adoras, tú que haces algo para el Señor y quizás tienes un pecado ahí oculto, tú tienes que volver al Señor, confesarle tus pecados a Él y apartarte de los pecados para hallar misericordia, como lo dice su palabra. El que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará, pero el que los confiesa y se aleja de sus pecados, alcanzará misericordia. Así que confiésaselo al Señor, llámalo por nombre y apellido y dile, Señor, yo te entrego esto. Mira, porque ciertamente muchos dicen, Dios me sigue bendiciendo. Claro, porque te ama, no porque te está probando el pecado, es porque te ama. Pero esa gracia, escúchame, no es eterna. Esa gracia tiene un límite. El arca se cerró en los días de Noé. Y una vez ya estando cerrada, ya era muy tarde para que la gente entrara. Que no te pase lo mismo a ti. Que no te pase lo mismo. Que se cierra la puerta y después tú quieras tocar la puerta. Y que después el Señor tenga que decir, no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Hacedores de maldad. No, Señor, pero en tu nombre yo prediqué. En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros y que el Señor te tenga que decir quién eres tú, quiénes son ustedes, hacedores de maldad. Mira, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Quizás tú puedes burlarte del pastor, de los líderes, de tus hermanos y que ellos no sepan nada, pero de Dios nadie se puede burlar. Cuando el Espíritu se va, cuando el Espíritu Santo ya no está, ya no hay fuerza. Ya no hay visión y ya no hay propósito, porque esto no es con espada ni con ejército, como dice Zacarías. Esto es con el poder, con el Espíritu Santo de Dios. Sansón se quedó sin fuerza
Miren, Jueces capítulo 16, verso 20. La Biblia dice, Sansón, los filisteos sobre ti, le estaban diciendo a Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó Sansón, él de su sueño se dijo, esta vez saldré como la otra y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Escúchame bien, quizás tú que estás viviendo una vida doble, jugando al cristianismo, escúchame, porque cristiano, esa palabra le queda grande a muchos. Si yo digo que soy puertorriqueño es porque yo soy de Puerto Rico. Y si yo digo que yo soy cristiano es porque yo soy de Cristo. Quiero vivir como Él, quiero caminar como Él, quiero negarme a mí mismo, tomar mi cruz todos los días y seguirlo a Él. Mira, a Sansón le sacaron los ojos, escúchame, sin visión espiritual se quedó y sin dirección. Tú no puedes permitir que el pecado a ti te saque los ojos. No puedes permitir que el pecado te deje a ti sin visión espiritual. No puedes permitir que el pecado te deje sin dirección. A Sansón lo ataron con cadena. El pecado te ata con cadena. Escúchame, el pecado pesa. Tú sientes el peso del pecado. El pecado no solo hiere, el pecado te esclaviza, te encadena, te hace esclavo de eso. La misma Biblia dice que si uno es esclavo, que si uno es siervo del Señor es libre, pero que si uno obedece al pecado pasa a ser esclavo de aquello a lo que obedece. En otras palabras, si tú estás obedeciendo el pecado, si tú estás haciendo el mal, tú vas a ser esclavo de eso. Jamás en la vida tú me puedes decir a mí que tú controlas el pecado. No, eso es mentira del diablo. El pecado te está controlando. Mira, a Sansón, él terminó moliendo en la cárcel. Y ahora este hombre pasa de ser un héroe a ser un payaso de sus enemigos. Yo quiero decirte a ti que quizás tú antes predicabas, o antes el Señor te usaba, o antes el Señor hacía muchas cosas contigo y tú sientes como que ya no hay fuerza, ya no hay unción. Mira, el pecado va a hacer que tú seas un payaso del enemigo y que tú digas que pasa, que ya no hay unción. Es que el pecado no va a permitir que la unción baje. Escúchame bien, Dios está hablando con alguien en este tiempo. Esta palabra que Dios está enviando, dice la Biblia, que no retorna tras vacía, sino que es prosperada para aquello en lo que Dios la envía. ¿Tú te acuerdas del hijo pródigo? Su vida libre a él lo llevó a comer con los cerdos. Él quería una libertad. Él quería que papá le diera la herencia. Él quería que papá le diera el dinero y largarse para la calle. Y así hay mucha gente, hay muchas personas que creen que con Dios estaban bien, pero que sin Dios estoy mejor. Mentira del enemigo. Mira, así termina el que abandona al Padre, comiendo con los cerdos, comiendo de las migajas, comiendo algarroba. Hoy hay creyentes ciegos, hay creyentes atados, hay creyentes vacíos, gente que canta pero no adoran. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que asiste al culto pero quizás no han sido transformados o fueron transformados, pero ahora se han alejado de la presencia de Dios. El Espíritu ya no está ahí, pero Dios quiere que tú vuelvas a buscar su presencia. Isatera bacanda. Dios quiere que tú vuelvas a acercarte a Él. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Tú sabes lo mejor de todo esto, amado, que mientras tú tengas vida, hay una esperanza. El salmista dijo en una ocasión: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David sabía que lo único que le daba fuerza, lo único que le daba las victorias, no eran todos los soldados con los que él contaba ni el liderazgo que Dios le había regalado, era el Espíritu de Dios. Y tú tienes que decir en este tiempo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Escúchame bien, Dios te puede restaurar de la caída, Dios te puede restaurar del pecado, Dios te puede restaurar, pero cuando Dios permite un juicio sobre tu vida, queda una cicatriz y ciertamente te restaura, pero la cicatriz no se borra.
Una vez yo me fracturé el tobillo y una vez me hicieron la cirugía, quedó una gran cicatriz ahí y a veces me duele el tobillo. Hay cicatrices que no se borran. Mira, Sansón mismo clamó y Dios lo oyó. Cuando él estaba allá, que ya los filisteos lo habían atrapado, lo habían metido allí y él estaba haciendo de payaso encadenado entre dos columnas, Sansón viene, clama a Dios. La Biblia dice en Jueces capítulo 16, 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. El cabello de Sansón ya había crecido. Ahora el poder de Dios podía descender sobre Sansón si Sansón se arrepentía y clamaba. Escúchame, Dios había escuchado el clamor de Sansón, pero Sansón nunca recuperó los ojos. El pecado, mira, si todavía tú no has pagado el precio de tu pecado, es porque Jehová ha tenido misericordia. No esperes a tener que pagar ese pecado, o a tener que esperar que hayan cicatrices, o a tener que esperar que algo te pase para arrepentirte o para clamar, porque ¿sabes qué? Hay cicatrices que no van a borrarse, que se van a quedar ahí. El mismo poder de Dios sí descendió sobre Sansón, pero había un precio que Sansón tuvo que pagar. Se quedó ciego, no tenía ojo, murió con sus enemigos. Escúchame bien, cuando Dios no lo llamó a que muriera con sus enemigos. Sí, Sansón se arrepintió a lo último y quizás también, ¿verdad?, se ganó el reino de los cielos. No lo sé con totalidad porque la Biblia no me lo aclara, pero sí sé que Sansón clamó, se arrepintió. Para mí tengo verdad claro de que sí, como se arrepintió, pues se fue con Dios, porque la gente, si se arrepiente, así sea, del último momento, sí tiene el momento, porque eso es otra mentira del enemigo, que la gente dice: en último momento me arrepiento y me voy para el cielo. Pero ¿y si no tienes tiempo? Y si te mueres al instante, tú no sabes cómo vas a morir, tú no sabes cómo va a ser el último día de tu vida. O si suena la trompeta, que eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero a Sansón Dios no lo llamó a morir con sus enemigos. A Sansón Dios lo llamó para que fuera el libertador del pueblo de Israel. Ese era el propósito de Sansón. Pero el pecado de Sansón hizo que perdiera los ojos y que perdiera su propósito. Mira, hoy Dios está buscando a alguien que despierte. La restauración tiene un costo, pero aún todavía es posible que Dios sane ese pecado, que Dios te levante, que Dios te restaure. Hay oportunidades para volver, pero cada día que tú juegas con el pecado, pierdes tiempo, pierdes propósito y estás dejando de ganar almas para Cristo. David fue restaurado, sí, pero su hijo tuvo que morir. David cometió un pecado grave. Se metió con una mujer que era casada, la mujer de uno de sus mejores soldados, llamado Uría. La embarazó, mandó a matar a Uría. Mira, ese pecado fue terrible, ¿verdad? Dios lo perdonó, pero el hijo de David tuvo que morir. Hay pecados que tienen que pagar consecuencias. Moisés también fue perdonado, pero él no entró a la tierra prometida. El Señor le había dicho a Moisés: háblale a la peña, y Moisés, en vez de hablarle, le dio 2 garrotazos a la peña, y Dios no le dijo que hiciera eso, y tuvo que tener un costo, y el costo fue que en vez de él entrar a la tierra prometida, ahora solamente la pudo ver, no pudo entrar a causa de su pecado. Hay pecados que te la van a hacer pagar caro. No porque Dios sea malo. No, Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y Él es fortaleza en el día de la angustia. Lo dice la Biblia. Pero tu pecado te está engañando. El mismo enemigo a veces te hace creer que tú no vas a pagar el pecado. Tú tienes que parar de escuchar la mentira del diablo. Mira, ¿cuánto tú estás dispuesto a perder por no arrepentirte hoy? Esa es la pregunta. Yo creo que Dios te está diciendo: mira, arrepiéntete, todavía no te he hecho pagar ese pecado, y ese pecado tiene un costo atroz. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, porque Dios de él va a tener misericordia. Dios mío, yo espero que esta palabra te sacuda, te despierte en estos tiempos finales, en estos tiempos que ya sabemos que Cristo está a las puertas. Y a veces lo decimos, Cristo viene, Cristo está a las puertas, pero con un pecado oculto. Eso tiene que cesar hoy. Sansón despertó, pero ya era tarde. Que cuando tú despiertes no sea demasiado tarde. No juegues con fuego creyendo que no te vas a quemar. Hoy tú tienes fuerza, tienes visión, tienes oportunidades porque Dios ha tenido misericordia. Pero si sigues ignorando a Dios, llegará el día en que tú despiertes y ya el Espíritu Santo no esté ahí. No vivas como si nunca llegara ese día. No vivas como si nunca te caerá el juicio sobre ti. No vivas pensando que para siempre será que tú sigas pecando y nunca vas a pagar por eso. Mentira del diablo. Si sigues pecando, un día te va a pasar algo. Escúchame bien. Y esto no es para asustarte. Esto no es para meterte el cuco, como dicen por ahí. Esto es para que despierte. Porque la historia de Sansón está en la Biblia, pero no es para que tú la repitas. Es para que tú entiendas que tienes que despertar, porque si no, el pecado te puede sacar tu visión, los ojos espirituales. Cristo vino no para condenarte a ti, Él vino para salvarte. Él tomó tu lugar, cargó con tu pecado y resucitó con poder. Ese es el Evangelio. Pero tú no puedes seguir jugando con la cruz. Mira, se requiere arrepentimiento genuino y fe obediente. El que todavía tenga un pecado oculto, confiésale a Dios, porque Él es justo, dice la Biblia, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy es el tiempo aceptable para la salvación. Así que tú tienes que despertar antes de que sea tarde. Escúchame bien, porque ya estoy aterrizando este avión. Ya voy a cerrar el mensaje. Despierta antes de que sea tarde. Tú que cantas pero vives en pecado. Tú que predicas pero quizás anda escondiendo las cadenas. Tú que conoces la verdad pero niegas con tu vida la verdad. Tú que quizás haces algo para el Señor, pero en lo oculto donde nadie te ve, o por lo menos donde tú piensas que nadie te ve, porque Dios te está viendo en todo momento, sigues haciendo lo mismo. Arrepiéntete hoy, escúchame bien. Vuelve a llorar en el altar. Hay veces que hacen llamados en tu iglesia. Escúchame, porque estoy hablando mundialmente. Hay veces que en tu iglesia te hacen un llamado, tu corazón late, quieres pasar y por el qué dirán de la gente no pasa. Deja eso. Deja esas cosas. Tú tienes que volver a llorar en el altar. Vuelve a buscar el Espíritu Santo de Dios. Vuelve a vivir en santidad. Escúchame. Vuelve antes de que ya no se pueda volver. Hay un límite. La Biblia dice en Joel capítulo 2, verso 13, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios. Dios está buscando hoy a alguien que se convierta al Señor. Y yo quiero orar para que donde tú me estés escuchando, tú también hagas una oración ahí. Y si tú sientes que Dios te ha hablado, arrepiéntete, pídele al Señor, Señor, ya, suelto este pecado. No quiero ser condenado. No quiero tener efectos secundarios. No quiero que esto tenga secuela. Dios ha tenido misericordia. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos gracias, Dios mío, por esta palabra. Yo te pido, Señor, que la palabra caiga en una tierra fértil, Dios mío, Señor, y dé su fruto al 100%. Todo aquel, Dios mío, Señor, que esté arrepintiéndose en este momento, todo aquel que esté confesando su pecado delante de tu presencia, Padre. Tu Biblia, tu palabra dice, Dios mío, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te pido ahora, Dios mío, que en este momento le restaures, le limpies, Dios mío, Señor, y que Él pueda ser una luz, Dios mío, en medio de la oscuridad, Padre celestial.
Tú que eres misericordioso, grande, Dios mío. Tú que eres fuerte. Pelea, Dios mío, Señor, por aquellos, Dios mío, Señor, que están encadenados, abatidos. Dios mío, dale fuerza al que no tiene ninguna, Padre amado. Te lo pido, Señor, en esta hora te doy gracias, porque sé que tu mensaje toca vida, que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y que ella no retorna atrás vacía, sino que es prosperada en aquello en lo que tú le envías. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Si necesitas oración, si necesitas una palabra, si necesitas comunicarte conmigo, escríbeme ahí en los comentarios y yo te responderé para atrás. Estaré orando por ti en el nombre de Jesús. Y si quieres comunicarte conmigo de manera directa, puedes comunicarte al 787-983-1097 y estaremos aquí para orar por ti. Que Dios te bendiga.